Recientemente, en estos días, el ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional de Chile, la DINA chilena, nos referimos a Armando Fernández Larios, fue detenido en el estado de la Florida en el servicio por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en una lista donde aparecieron 42 ciudadanos chilenos que fueron arrestados por ese organismo, mientras que en Chile, recordemos que enfrenta muchas solicitudes de extradición por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de alguien que fue justamente agente de la DINA, que integró la Dirección Nacional, ¿verdad? Que está involucrado en crímenes de lesa humanidad, en la caravana de la muerte, en el asesinato de Orlando Letelier, el asalto a la moneda, en fin, es una persona que tiene múltiples antecedentes por delitos de lesa humanidad. Y para conversar de este tema, para tratar de entenderlo un poco mejor, ya que había sido en Fernández Larios una persona que estaba bajo protección, si no entendemos mal, en Estados Unidos. Bueno, justamente para conversar de esto, estamos con el abogado Cristian Cruz, abogado que lleva adelante muchas causas de derechos humanos, entre ellas las causas de los uruguayos detenidos desaparecidos en territorio chileno. Cristian Cruz, muchas gracias por estos minutos y por colaborar con nosotros y con la audiencia, tratar de entender este momento tan peculiar, podríamos decir, porque, bueno, si era alguien que estaba bajo protección en Estados Unidos, ¿cómo se llega ahora a esta situación en la que podría ser o extraditado o deportado? Todavía no está muy claro eso. Sí, bueno, primero que nada, mis saludos también para ti, Álvaro. Gracias por el interés, preocupación. Esta temática obviamente trasciende fronteras. La mejor prueba de ello es que los crímenes se perpetraron en Chile y hoy día está en decisión de Estados Unidos, de Ujú. Norteamérica, el que se pueda seguir avanzando en la persecución y debida sanción, esperamos, respecto de este ex agente que ya, tú bien lo dijiste, participó en el asalto a la moneda. Ahí se hizo fama por cuanto el general in situ que participó por tierra del ataque Ujú. de ingresar al Palacio de la Moneda, al Palacio Gobierno, recibió un golpe de una esquirla de metralla o símil y el oficial que corrió a vendarlo habría sido Fernández Lario. Eso le granjeó obviamente una especial simpatía y supongo yo también que confianza del mando del ejército. Ujú. Ya después él participa, sin perjuicio que yo tengo la convicción que él no dejó de participar en crímenes, pero obviamente no podemos saber el detalle de todos. Claro. Participó después, se nominó la Caravana de la Muerte, que es un helicóptero que recorre el sur y el norte del país. Él al menos va a la Caravana de la Muerte, que es este viaje en helicóptero Puma que recorre de Santiago hacia el norte, hacia el extremo, hasta la ciudad de Arica, ¿cierto? Limítrofe con el Perú. Eh, Después participó en el crimen de Orlando Letelier, Carmelo Soria y así Ujú. otros tantos más. Lo que nosotros entendemos, o sea, primero sabemos, él llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos el año 1987. La embajada norteamericana lo saca justamente con destino a ese país, y entendemos que sabemos que hubo un acuerdo. Pudimos ver una copia de tal en inglés. Entonces, bueno, también primero hay problemas quizás de no solo de idioma, sino de tecnicismo, que es lo que se puede entender en un lado u otro por extradición, por expulsión. Pero lo que podemos, habiéndonos hecho asesorar, es que el Estados Unidos se comprometió a no expulsarlo, a no extraditarlo por el caso del crimen de Orlando Letelier, Ujú. ¿ya? Eh, Dice este acuerdo que él puede ser expulsado a un tercer país si es que hay un nuevo delito u otro, que él no puede mentir a las autoridades norteamericanas. Y también hay una que quizá alguien pueda discutir, el tema de traducción. En la parte final de este acuerdo dice, pero si hay otro delito, ¿ya? Estados Unidos puede, eh, obviamente, no desentenderse de este acuerdo, queda liberado de este acuerdo de no extradición o expulsión,
Y en este momento él no está siendo requerido por la justicia chilena por los casos de Orlando Letelier, sino Ujú, que se le pidió justamente por los casos Caravana de la Muerte, Carmelo Osorio y otros. Aproximadamente son 5 extradiciones. ¿Ya? En lo ujú. personal he instado en una, sin perjuicio que como equipo de abogados hemos instado en otras más, pero prefiero hablar de lo que sea cabalidad Claro. que, que generalidades de otros casos. Pues Quiero bien, hacerte una consulta en este punto porque me surge la duda si cuando Estados Unidos toma esa decisión de decir, bueno, no va a ser extraditado por este tema, ¿no hay de alguna manera, una injerencia en asuntos judiciales de otro país? bueno, claro, de hecho lo saca desde Chile Ujú, con un resguardo, no sé si con una clandestinidad o semiclandestinidad. Bueno, ya a esta altura no nos debe extrañar que Estados Unidos y otras potencias ujú, actúen en Latinoamérica, en África, y estoy ujú, hablando ya de ujú, historia, o sea, ujú, aprovecho, ¿cierto?, de comentar que por lo que pude leer en la prensa hace muy pocos días o semanas, Bélgica ha decidido abrir expediente respecto de un ex funcionario estatal belga que habría coparticipado en el crimen de Patricio Lumumba, el cual, ujú. recordemos, fue a inicio de la década de los 60. Entonces, Claro, la verdad es que la intromisión de agentes extranjeros, el Plan Cóndor claro. es Ujú, que agentes de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y otros, bueno, por supuesto que hubo intromisión de argentinos en Uruguay, de uruguayos en Chile. Sabemos que para el golpe de Estado habían agentes brasileños ujú. enseñando En a torturar frontera, ujú, con día política. También seguro. sabemos, y para el caso que ustedes usted, me refiero a su audiencia, no lo sepan, hubo agentes uruguayos que fueron reconocidos torturando, participando en las torturas en el Estadio Nacional en 1973. Así Ujú, que siempre ha habido intromisión de otras claro. potencias Ujú, en los países que somos del tercer mundo. Pues bien, él llega a un acuerdo. Aparentemente se le ofreció también la protección de testigos y él no quiso. La protección de testigos, entiendo, implica un cambio de nombre. El señor Armando Fernández Larios no ha cambiado de nombre. Por lo tanto, eso también nos llama a suponer que él no quiso aceptar este extremo, ¿ya? ujú, Porque me imagino que se borra todo su historial, se decide dónde vive, dónde trabaja, y me imagino que él quería un grado de libertad. Pues bien, ya se pidió el año 2016, pero en concreto la Corte Suprema, el máximo tribunal de Chile, le dice a nuestra Cancillería el 2017, oiga, pide la extradición o gestiones. Nosotros, el Poder Judicial, entendiendo que hay tres poderes del Estado, decidimos que este señor debe ser indagado en Chile. Sabemos que está en Estados Unidos y por lo tanto lo que corresponde es que la Cancillería asuma un rol activo. Esto es por ley, no ujú, una petición de vulgar gracia. La Corte claro. Suprema no lo puede pedir directamente. Ya estamos hablando, insisto, de un procedimiento legal. Eh, Cuando yo vi la causa que me convoca, que es Caravana de la Muerte de La Serena, la Corte Suprema le pide informe a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, qué es lo que está pasando. Ya el 2017-2018 y la Cancillería recién le responde el año 2021. Lo que quiero decir que aquí ha habido una inactividad, una desidia que raya en un límite que nos llama a desconfiar, ¿ya? Ujú. ¿Por qué esta desidia respecto de un violador a los derechos humanos que está en Estados Unidos? Quizás no querían conflictos con las administraciones o gobiernos, pero eso no es yo ya no tengo que Claro, entrar en ese punto ni entenderlo ni justificarlo, claro. ¿ya? Y claramente nos sorprendió que Fernández Lario esté detenido. Hemos escuchado trascendido, del cual no tengo certeza, que él estaría privado de libertad probablemente desde el mes de octubre del año pasado. Eso fue lo que de alguna manera dio a entender el canciller chileno, ¿no? Que ya se sabía con anterioridad de este tema. Grave porque no informaron a los tribunales de justicia, no informaron a los familiares, al mundo de los derechos humanos, entendiendo que hay una comunicación, que hay un compromiso de este y se supone de todo gobierno, ya incluso de Piñera en su oportunidad con esta temática. eh, y por lo tanto, la pregunta es, sí, supimos, pero bueno, ¿cuándo lo supo? Detalles, Claro. Ujú, esas verdades a media, sinuosas, que más bien pretenden ocultar. Puede ser desidia, nosotros decimos flojera, ujú. negligencia. ¿Por qué no informan a los tribunales?
claro. Es un hecho que a nosotros nos parece fundamental. Entonces, nos sorprende a nosotros este hecho de la detención y perdón, el canciller recién se refiere a esto una vez que el ICE publicita la Mm, nómina de los cuarenta y tantos chilenos privados de libertad en Estados Unidos y por lo tanto cualquiera que revise esa nómina se encuentra con esto y solo después que nosotros sabemos a través de esta vía mm. la Cancillería toma carta en el asunto. Es más, después que la prensa chilena también empieza a requerir informada y empieza a requerir más información. Claro. Justamente cuando se habla del ICE, estamos hablando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, donde, como decía en el comienzo, allí se publicaron los nombres de 42 ciudadanos chilenos arrestados por ese organismo. ¿Cómo se entiende que llegó Fernández Larios a esta instancia? ¿Por qué llegaría? Mire, aparentemente el ICE también tiene lo que se denominaría metas de gestión o tiene que capturar a migrantes extranjeros, léase Ujú. extranjeros, no solo en situación irregular, sino que hayan perpetrado delito, y quizás alguien revisó la base de datos, encontró, mire, este chileno homicidio, y no le importó mayormente, y yo creo que hoy Claro. día el marco jurídico en Estados Unidos de respeto a parámetros anteriores se ha quebrado absolutamente, está fracturado. Ujú. O sea, yo también le insisto, el que la Cancillería no nos informe nos lleva a lucubrar o pensar, mire, Mm, quizás este individuo iba por la calle hablando español, había alguien del ICE, lo detiene, ve que tiene antecedentes por homicidio y ya se produce. No tenemos cómo saber, quizás claro. efectivamente los tribunales ordenan su detención para el proceso ya de expulsión, ya de extradición. Recordemos que Claro. la Mm. extradición implica que un Estado le entrega a un individuo requerido a otro Estado para que sea juzgado en el territorio del requirente. Ujú. Es decir, lo que ocurrió con los oficiales de ejército uruguayos que, acusados de cometer el crimen de Eugenio Berríos, son requeridos por la justicia chilena, entregados por el Uruguay, juzgados, sentenciados, condenados en Chile. Y bueno, lamentablemente entendemos que en su oportunidad fueron enviados a Uruguay dos de ellos y no cumplieron ni la mitad de la pena a la que habían sido Sí. condenados. Ya ese Mm. otro aspecto que nos parece delicado. También hay un mecanismo mucho más rápido que es, mire, se le expulsa. Nos ahorramos el proceso de extradición y se le expulsa. Expulsión es simplemente que se le saca de las fronteras internas. O sea, se Ujú. le podría enviar a cualquier país o dejar en la frontera, pero usualmente me da la impresión que se le Ujú. expulsa con destino a su país de nacimiento, su país de Ujú. origen, y por lo tanto tampoco descartamos que él sea expulsado, como lo han sido otros chilenos, con Claro. destino a Chile, que es lo que obviamente pretendemos. Ahora, podrían enviarlo al SETCOM en El Salvador, a esta cárcel, ¿cierto?, de Mm. Bukele. De Bukele. Ujú. Claro. ¿Y cuáles son las acciones legales que se están llevando adelante? Porque usted decía en otra entrevista que tuvimos ocasión de ver que no van a recurrir a la Cancillería porque pocas garantías se han dado a lo largo del tiempo, a través incluso de más de un gobierno. Entonces, ¿cuáles son las acciones legales que se están llevando a cabo en este caso puntual de Fernández Larios? Bueno, por lo pronto, tribunales ya han requerido obviamente su extradición. Tribunales sabemos que ya ha pedido información a la Cancillería. Por supuesto que podríamos ir a la Cancillería, pero ¿qué nos van a decir? Nos van a decir, mire, nos equivocamos, no creo, Ujú. conociendo nuestra idiosincrasia. Entonces, yo creo que lo mejor es que las autoridades respondan ante otras autoridades, Ujú. ¿cierto? Eh, y simplemente instar en el Poder Judicial. Ahora, sin perjuicio que igual hemos requerido información como ciudadanos a Cancillería. Ya hay una que se denomina en Chile una ley de transparencia y esa nos ha permitido preguntarle a la Cancillería, a ver, bueno, ¿cuándo supo usted que estuvo detenido? ¿Qué es lo que hizo la embajada chilena? ¿Cuándo fue informado el canciller? El canciller con esa información, ¿qué es lo que hizo? ¿Ya? Claro. Ujú. Entonces, eso nos va a poder determinar qué grado eventualmente de negligencia u otro. Conociendo también la idiosincrasia de nuestras autoridades, probablemente van a decir que esto es reservado, que no nos pueden informar, pero ya está puesto esto sobre la mesa, ¿ya? Ujú. Y sí, desconfiamos de la Cancillería porque justamente en esta misma causa Caravana La Serena, donde ya fueron condenados varios agentes, hemos hecho una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un oficial que no fue condenado debidamente, ya que Ujú. fue favorecido, bajo nuestro entender, de manera inconstitucional a una pena de no cumplimiento de cárcel,
no quiero caer en tecnicismo, pero él se dijo, mire, dado la edad y su participación no merece estar en cárcel, pero había otros oficiales de menor edad, de menor rango, de menor grado de participación y ellos sí fueron a la cárcel, pero cuando se trata de este ex comandante en jefe, señor Cheire, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros no nos engañamos, entendemos el poder que él tiene, que el expresidente Lagos, que se supone que es militante socialista, incluso fue a declarar a su favor. Ya, esto está netamente vinculado con Fernández Lario porque a la misma causa, Caravana a la Muerte. Mm. Entonces, Cancillería, la verdad que a nuestro entender puso obstáculo ante la Comisión Interamericana para que se conozca esta causa. Entonces, obviamente que ya no es la primera vez que tenemos motivo para desconfiar del compromiso de la Cancillería chilena respecto a al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en la materia. En el caso justamente de la caravana de la muerte, usted tiene la gran mayoría de los casos, ha llevado adelante la gran mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, siempre que somos un equipo jurídico, que Claro. cada Ujú. abogado, claro, también va, donde pasó por tantas ciudades, bueno, tú ves tal ciudad, tú tal Ujú. otra, para obviamente conocer en mayor profundidad. Claro. Al menos respecto a Caravana, son 15 víctimas. De las 15 víctimas hemos representado y representamos las familias de 14 de esas víctimas. O sea, solo Ujú. una víctima, nosotros no representamos a nadie de o a su grupo familiar. También obviamente hemos estado en Caravana Calama, Antofagasta, Copiapó. Quizá aprovechar de contar, y por lo visto usted, sin lugar a dudas, que seguramente está enterado, pero también es importante que lo sepa la audiencia, Fernández Larios fue un tipo extremadamente cruel. Él Ujú. destacó por el uso del corvo. El corvo es un cuchillo, ahí ustedes podrán, Ujú. seguramente, de la audiencia, buscar las características de esta arma, corvo con V, con B corta, como decimos en Chile, linchacos y otros elementos para acometer contra los detenidos e incluso una vez ya fallecidos estos, siguió acometiendo en contra de ellos. O sea, le insisto, él es muy, muy, muy eh, Cruel. humano, cruel, Ujú. sádico, actuó con iniciativa, pero siempre dentro de un marco en que estos crímenes no se hubiesen podido haber perpetrado si no es en la lógica de las Fuerzas Armadas y el ejército chileno. Aquí, Ujú. esto, o reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones, no se trata de los cuatro o cinco psicópatas de turno que actúan, no, es el ejército chileno que obra y que genera en sus diversos planos toda esta actividad, detener o secuestrar a las víctimas, torturarlas, imputarlas falsamente, asesinarlas, hacerlas desaparecer, justificar con cargos falsos o Ujú. pseudo consejos de guerra que en realidad nunca se dieron toda esta actividad criminal. Incluso en el caso de le comento, en el caso de la caravana de la muerte, las víctimas fueron inhumadas, fueron enterradas en una fosa común, sin nombre, sin estar siquiera separadas entre ellas. El año 98, 99 recién se logra su identificación y en los últimos años hemos tenido inconvenientes o se ha sabido de una mala o errónea identificación donde tanto estas víctimas de caravana como otras de La Serena, Ujú. en especial otras porque la mayoría fueron llevadas a la misma fosa común, fueron entregadas. Se hicieron las exhumaciones, se le hicieron los exámenes y se determinó que, por ejemplo, una víctima o una supuesta, el cuerpo de una supuesta víctima, no solo no correspondía a esa víctima, sino que correspondía a, voy a usar las palabras científicas, cuatro perfiles genéticos. O sea, usted entiende, y espero Claro. que sus compatriotas entiendan la crueldad de entregar un cuerpo que no solo no es tal, sino que corresponde a la unión de cuatro cuerpos de seres humanos y decirle a la familia, mira, aquí está su deudo y eso no era así. Esa es la crueldad del ejército de Chile, esa es la maldad con que se ha obrado respecto de estas víctimas. Y si bien es cierto, yo podría decir, mire, hay un error y una responsabilidad forense, pero la primera responsabilidad es del ejército de Chile. Ujú. Y Y ahí del está Estado, Fernández Larios. digamos, ¿no? Del Y del Estado. Estado, ¿no? Por supuesto, pero Claro. ahí está Fernández Larios. Eh, en caso que fuera extraditado o expulsado, deportado a Chile, obviamente podemos decir que cuenta con todas las garantías para un juicio justo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, todas las garantías. eh, Va a contar con abogado defensor, si no puede proveerse de uno, el Estado le proveerá.
Ya ha quedado demostrado en los juicios, obviamente, que ninguno de los agentes son torturados, son Ujú. maltratados, se les impide una defensa. Mientras están procesados, usualmente ni siquiera están en la cárcel, sino que están en un recinto militar, policial, de la Fuerza Aérea o de la Armada, según el organismo castrense al que hayan correspondido o a los cuerpos Claro. policiales. Ujú. Después están en una cárcel donde hasta hace poco solo había violadores de los derechos humanos. Ahora entiendo que esa cárcel hay o se sumarán también individuos con perpetradores de delitos sexuales. Ya, eso no tengo la claridad absoluta. Lo Ujú. que quiero decir es que están segregados. Ujú. ¿Ya? Ahí está. Que ninguno de ellos ha acusado maltrato ni de parte de sus custodios ni de parte de reos comunes. Claro, perfecto. Finalmente, un aspecto que no tiene que ver con el caso puntual, pero que me interesa consultarlo especialmente. En Uruguay, por ejemplo, ha estado en debate en más de un momento la posibilidad de que los torturadores, quienes han cometido delitos de lesa humanidad, por edad avanzada puedan, y solo por esa razón, tener una prisión domiciliaria. Eso lo digo a grandes rasgos, tiene otras connotaciones, obviamente, otros elementos a la hora de juzgarlo y sin pretender eh, que, que usted se refiera al caso uruguayo puntualmente. Me interesa sí cuál es su postura con respecto a este tema, ¿no? Porque justamente recién hablábamos, usted no, nos decía de bueno, que tienen todas las garantías, cosa que de pronto y sin de pronto no tuvieron quienes estuvieron presos durante las dictaduras en nuestros países. Esto, ¿cómo lo evalúa usted la posibilidad de tener esa dispensa, digamos, en los casos estos de quienes han perpetrado delitos de lesa humanidad? Bueno, he seguido de cerca la discusión en Uruguay de este tema porque la misma se ha dado, se está dando en Chile. Ujú. ¿Ya? Obviamente que nos parece grave, atenta contra las obligaciones internacionales en la materia, al menos nuestra legislación interna no permite que por edad se pueda, si separamos nuestra legislación interna de Mm. las obligaciones internacionales, lo cual no corresponde, tampoco está permitido aquello. Lo que sí dice la ley chilena, y eso se respeta, y nosotros hemos cumplido con aquello, que cuando una persona, no importa la edad, Ujú. eh, ha perdido las facultades mentales para discernir, para entender, para defenderse, ya, sin importar el delito perpetrado, evidentemente que no puede estar en la cárcel y lo que corresponde es que esté en un centro de salud o con su grupo familiar, ya, y en Ujú. general se demanda a los grupos familiares. Aquí hemos tenido situación como el denominado Príncipe, que es uno de los partícipes de mano propia del crimen de Víctor Jara, que cuando ya quedó con la condena firme, fue declarado loco de mente. Esa es la nomenclatura antigua, ¿cierto? Pero Ujú. obviamente hay que ser respetuoso, una persona que no estaba con sus capacidades mentales, pero había detalles que llamaron a desconfiar. La policía de investigaciones lo siguió y se dio cuenta que el tipo iba al supermercado a comprar, siempre con mascarilla, ya a propósito del COVID, pero Ujú. ya fuera Claro. del periodo crítico, y que iba al supermercado a comprar. La señora que trabajaba en servicio doméstico decía que él daba instrucciones, que saludaba. Entonces él, en buen chileno, se hizo el loco Ujú. o el sistema permitió que se hiciese el loco. Entonces, obviamente, con un servicio médico legal, donde en su oportunidad fue contratada una senadora de la UDI como psiquiatra, una senadora de un partido de extrema derecha, ¿ya? Cuando dejó de ser senadora, fue contratada en su oportunidad por el médico legal y ella hizo un peritaje a uno de los ex agentes, senadora que, como en su rol político, había dicho previamente que ella estaba por la libertad de estos sujetos Ujú. encarcelados. Ahora, yo no digo que el peritaje que ella hizo y que dice y que resuelve o determina la locura o demencia de este agente sea falso, pero obviamente no puedo creer que si ella se encuentra que se dan todas las garantías, eso es lo importante, Claro. las garantías, ¿ya? Ujú. Ahora, indicarle que acá también, si bien es cierto, lo tiraron respecto, o se mencionó respecto a los violadores de los derechos humanos, pero para suavizar, no, mire, todo individuo de más de 70, 75, no recuerdo la edad, puede cumplir en prisión. Yo aquí veo dos cosas. Por un lado,
El padre de un senador de la UDI tiene más de 70 años y está condenado actualmente por delitos sexuales contra menores de edad. Entonces la pregunta es, ¿la derecha se va a oponer a que el padre de uno de los suyos salga en libertad con esta ley? Nos parece gravísimo, además con un senador diciendo, mire, porque, te insisto, una menor de edad salió públicamente diciendo, lo que pasa es que esta niñita es una provocadora. No fue esa la expresión que dijo, es una niñita agrandada. O sea, por favor, estamos diciendo que la víctima es la culpable de Claro. una agresión sexual. Ya, eso por un lado, pero si vemos la criminalidad organizada en Italia, la mafia, Ujú. y denme solo un Sí, minutito, sí, 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 claro. en general es llevada por los paterfamilias, por los ancianos, Totorrina y otros. En las poblaciones no poco de los lugares de venta de pasta base, son clanes familiares. Mire, yo le aseguro que van a poner a la abuela o al abuelo del grupo como jefe para salvar de la cárcel a los demás. Es un peligro. Los grupos mafiosos organizados históricamente son dirigidos por clanes familiares cuya cabeza suele ser un abuelo o una abuela. Ujú. Entonces, están abriendo además una puerta muy peligrosa si es que todo prospera en Uruguay, en Chile y en cualquier país del mundo a esta altura. Ujú. Doctor Cristian Cruz, muchas gracias por estos minutos. No sé si quedó algo que usted quisiera decir luego en el final con respecto al caso original sobre el cual lo convocamos en esta ocasión. Sí, mire, obviamente que nosotros esperamos que él sea condenado, probablemente le esperaría una pena superior a los 10, 15 años de presidio Mm. solo en Caravana La Serena. ¿Sí? Solo le dan un año por cada víctima y son 15 víctimas, serían 15 años. Ya nos preocupa obviamente el nivel de protección que él ha tenido, no solo Estados Unidos, que esperamos que lo pierda, sino tuvo el que tuvo todo el que previamente tuvo por el ejército chileno, y también sabemos que no pocos oficiales trataron de descargar su responsabilidad acusando de sus propios hechos a Fernández Larios. Entonces, si Fernández Larios vuelve a Chile y dice la verdad, también va a complicar a muchos de esos oficiales y por lo tanto hay que, creo yo, tenerlo en una situación que impida que los poderes fácticos, los poderes castrenses puedan acceder a él. Abogado Cristian Cruz, muchas gracias nuevamente por estos minutos. Nos comunicamos próximamente. Muchas gracias, Álvaro. Espero no haberlo aburrido mucho. Muy amable.